Yo hice el servicio militar en Sarmiento, provincia de Chubut, en el año 1981. ¿Cómo fuiste convocado o cómo te comunicaron que tenías que formar parte de este contingente que llegó a Malvinas y si sabías de que ibas a participar, digamos, que si les dijeron a dónde iban a ir o qué iban a hacer? Bueno, ahí está un poco la parte particular de mi historia, porque el día que tomaron Malvinas yo estaba en mi casa. Hacía un mes que me habían licenciado del servicio militar y entonces el 2 de abril yo estaba en mi casa en el campo y a los 2 días después de haber tomado Malvinas me llegó la convocatoria, que entonces yo ya sabía para qué iba y a dónde iba. ¿Y cómo fue tomada esa, por parte tuya tenías que ir, pero por la familia, cómo lo tomó? Y imagínate, no fue fácil la partida de mi casa por ese hecho, por saber a dónde iba, y bueno, como en esos tiempos no era sencillo por la situación, el gobierno que había, fue un poco complejo y bueno, de ahí me fui a Río Cuarto me mandaron solo porque con mis compañeros ya se habían ido, porque yo recibí la llamada tarde, entonces viajé solo en colectivo a Comodoro Rivadavia y allá me encontré con mi grupo de compañeros y de ahí partimos para Malvinas. El grupo de compañeros, ¿te recordás aproximadamente cuántos eran? Lo que pasa es que yo era un soldado de la clase anterior, yo era un soldado viejo, si se quiere. Entonces nos reincorporaron a todos los soldados que habían tenido la última baja. Y éramos un grupo bastante importante. Entonces, como a nosotros nos reincorporamos, fuimos después a Malvinas, teniendo en cuenta que mi regimiento, donde yo hice el servicio militar, que estaba al mando del teniente coronel en ese momento Zaineldin, fue el que tomó Malvinas. Entonces nosotros fuimos después yo llegué a Malvinas el 14 de abril, ya cuando las islas ya hacían varios días que estaban tomadas. Cuando llegaste a Malvinas, después, ¿en qué lugares te tocó estar o en qué lugares estuviste? Bueno, ahí enseguida no nos destinaron, estuvimos unos días en unos costados del pueblo de Puerto Argentino, después sí nos destinaron el aeropuerto, unos días antes del 25 de abril del ataque a la Georgia, ahí nos destinaron al aeropuerto donde ahí hicimos nuestras posiciones, a un costado de la pista. ¿Cómo eran las condiciones humanas? Bueno, eran como un poco precario, no muy bien organizado, no estábamos muy bien preparados para eso, entonces se hacía un poco difícil la parte logística, la parte del armamento, de todo eso, siempre fue muy dificultoso y muy problemático. Y con respecto a la comida o a pasar frío. No, los primeros días, mientras no hubo problemas de ataque, hasta que se inició la guerra, más o menos la comida se administraba de una manera más o menos normal. Pero después ya se complicó porque no siempre la comida podía llegar, porque siempre había probabilidad de ataque, alerta roja, y entonces llegaba como podía y llegaba lo que llegaba, o sea, por ahí te traían un caldo con algunos fideos y nada más, y eso era lo que comíamos en todo el día, y a veces pasábamos días que no comíamos, porque después también teníamos raciones de comida envasada, pero eso se fue terminando, no se podía repartir, y por ahí quedabas en un sector que quedabas aislado con la comunicación por el hecho de alguna probabilidad de ataque y no te suministraban ni la comida ni a mejor tampoco las municiones que vos necesitabas para el ataque. En esos momentos más tensos que estás describiendo por ahí, o más dificultosos, ¿era recurrente pensar en los afectos o en lo que habías dejado, o que la familia o lo que tenías acá
acá en el Alicia, y cómo se hacía sobrevivir a eso sin desesperarse. Los afectos, cuando vos tenías un momento de tranquilidad, ahí te empezabas a acordarte de tu familia, de tus amigos, de tus seres queridos, pero por ahí no estábamos en situación de los afectos, de pensar en ellos, porque teníamos que solucionar nuestros problemas que teníamos allá, que el ataque, que estábamos pendientes de que si nos atacaban en un momento o nos atacaban en otro, y de la comida, de las municiones, y bueno, pero cuando llegaba a lo mejor la noche, que llegaba la calma, y entonces vos pensabas en tu familia. Y bueno, fueron pasando los días y uno se fue concientizando de que había que aguantar y que algún día se iba a terminar y íbamos a poder volver si todo salía bien. Hubo momentos que se hicieron campañas aquí en la Argentina para recolectar alimentos, ropa, para llevarles o para enviarles a ustedes. ¿Te estabas al tanto y si viste que algo, si pudiste ver o se llegó, sabés si llegó eso a ustedes o a Malvinas o no? Sí, por comentarios que por ahí algo nos contaban, sabíamos de que se estaban haciendo campañas, que se juntaba comida, ropa, pero no, nosotros casi que no recibimos. Muchas de las campañas que se hicieron, el material no llegó a Malvinas, quedó en depósitos acá y bueno, después dicen de que se robaron cosas, no sé, pero a nosotros allá no nos llegó nada. Con respecto a la comunicación, ¿se podía comunicar con la familia o escribir, o la familia escribía y llegaba o no llegaba? ¿Qué pasaba en ese ámbito? Yo pude escribir algunas cartas al principio, pero después no, ya se cortó la comunicación y bueno, y en esa época los celulares no existían, la comunicación telefónica tan menos, así pero sí pude mandar 2 cartas y eso fue todo lo que pude hacer. Después sí, cuando volví a mi regimiento, ahí me encontré con un montón de cartas, encomiendas, porque la gente se había enterado de donde yo estaba y como sabían del problema de la comida, me mandaban encomiendas, pero tampoco llegaron de acá para allá, no llegaron a Malvinas, sino que quedaron acá en el continente. También hubo un momento en el que acá se decía que iban ganando. A ustedes, bueno, no que les decían o que sabían o si sabían que acá teníamos esa versión. Sí, a nosotros también nos decían lo mismo, pero después, cuando fueron pasando los días y nosotros nos íbamos dando cuenta que no era cierto, que cada vez los teníamos más cerca, que cada vez corríamos más riesgo, cada vez teníamos más bajas, nos dimos cuenta de que no era lo que nos decían. ¿Cómo se les comunicó el momento de la rendición, digamos, y qué sensación o cuál fue la sensación tuya en este caso, personal, al escuchar la noticia? Bueno, el momento de la rendición no hizo falta que no nos dijeran nada, nosotros la vimos, éramos parte de la situación. Después oficialmente nos dijeron, pero bueno, fue una situación bastante difícil porque ahí nosotros un poco discutimos con nuestros jefes por lo que al punto que habíamos llegado de tener que rendirnos y porque nosotros veíamos que no se habían hecho bien las cosas. Pero bueno, siempre de soldado a oficial. Y después, bueno, nos quedó el consuelo de que estábamos vivos y que íbamos a poder volver. Te vuelvo a los números, pero no sé si tampoco los recordás. ¿Cuántas fueron las bajas argentinas? Bajas argentinas fueron 649. ¿Cómo fue el regreso? Y fue bastante el regreso a mi casa o el regreso desde Malvinas al continente. Lo que quieras describir o contar. Primero al continente, después a tu casa.
Nosotros volvimos como prisioneros, nos fueron embarcando en un barco inglés en el Norland, donde veníamos 2.500 prisioneros, hasta ahí en 3 días desembarcamos en Puerto Madryn. Después de ahí nos llevaron a nuestro regimiento, a donde yo hacía el servicio militar, y después de ahí, entonces 2 o 3 días después nos mandaron a casa a los soldados que éramos los de la clase anterior. Nos mandaron en colectivo, de noche, nos dieron unos pasajes que nos llevaba a Bahía Blanca, y desde Bahía Blanca tuvimos que venirnos teníamos que venirnos en tren hasta a Córdoba, y de ahí Bolón. Pero perdimos las combinaciones y bueno, hicimos una serie de peripecias. Yo tomé un tren hasta Rosario, y después de Rosario tomé un colectivo que me dejó en Belleville, y de ahí llegué a dedo a mi casa. Bueno, fue un regreso bastante dificultoso. ¿Y el reencuentro con la casa y con la familia? Fue bastante particular. Mi mamá estaba sola en casa, mi papá viajaba todos los días, porque como sabía que los soldados estaban volviendo de Malvinas, ellos no sabían si yo estaba vivo o estaba muerto. Viajaba todos los días a Las Varillas a esperar los colectivos que venían de Córdoba, porque no llegaban acá a la localidad. Y entonces él viajaba todos los días. Mi hermano estaba en el tambo ordeñando, y bueno, cuando yo llegué de Belleville me trajeron a dedo a San Antonio Litini, y desde ahí me trajo la municipalidad hasta mi casa. Yo vivía en el campo en ese tiempo. Entonces, bueno, me reencontré con mi mamá ahí, que ni sabía, ni me esperaba, ni sabía quién era el que llegaba. Yo bastante flaco, bastante abandonado. Bueno, me encontré con ella, después me reencontré con mi hermano, llegaron todos los vecinos a casa, y de ahí partimos en un vehículo de un familiar acá a Alicia a buscar a mi papá, y mi papá lo encontré cuando ya había vuelto de Las Varillas, donde estaba el Banco Macro. Ahí me encontré con mi papá, que él venía de esperarme. ¿Has vuelto a Malvinas? No tuve la oportunidad todavía de volver, porque es un viaje un poco costoso, y aparte en este momento ¿cómo te puedo decir? Yo quisiera ir, porque es una parte de la etapa de mi vida que quiero cerrar, pero hay que estar una semana allá, por las combinaciones con los aviones. Un avión va una semana, un día, y a la semana siguiente vuelve. Vos no te podés venir antes. Y yo con 2 o 3 días tengo suficiente. No quiero estar una semana allá. Pero bueno, si no cambia, el día que tenga la posibilidad tendré que hacerlo de esa manera. Si tuvieras la posibilidad de ir, ¿a qué lugares te gustaría ir o te gustaría volver? Y lo primero, me gustaría ir al lugar donde yo estuve, a los lugares donde yo tenía mi posición, donde acampábamos con todos mis compañeros, teníamos el sector de defensa asignado, de ahí veíamos toda la pista de los aviones, el sector donde el posible desembarco de los ingleses, y al cementerio. El cementerio donde están todas las cruces de nuestros muertos. El domingo se cumplen 35 años de la Guerra de Malvinas. ¿Qué pensás hoy de las medidas que se tomaron en ese momento? Y es el objetivo, o sea, es un reclamo justo, pero no estábamos en condiciones de haber hecho lo que hicimos, por el hecho de que no estábamos suficientemente equipados. Por la vía de bélica es muy difícil luchar contra un invasor inglés con el apoyo de otras fuerzas también muy poderosas. Creo que mejor organizados hubiéramos tenido más éxito,
Pero bueno, se dio como se dio. Hoy son 35 años y que ya han pasado y me queda la satisfacción de haber cumplido con mi deber como argentino y le doy gracias a Dios por estar de vuelta a casa. ¿Crees que es suficiente el reconocimiento que se le hace a los excombatientes? En los últimos años ha cambiado un poco la mentalidad de los argentinos, porque al principio hubo como un abandono hacia el excombatiente. Ahora, en los últimos años, los últimos gobiernos nos han reconocido un poco nuestra situación, y hay muchos excombatientes que siguen sufriendo mucho. Yo conozco muchos compañeros míos que están pasando por una situación muy fea, psíquica más de toda, y que no tienen el apoyo suficiente, los tratamientos suficientes, y si a eso le sumamos que hace poco quedamos sin la cobertura médica del PAMI, y hay compañeros que lo necesitan mucho. Pero en lo demás ha mejorado mucho, ha cambiado la mentalidad de la gente un poco, así que bueno, para bien cambió. Y por último, ¿crees que la educación, las escuelas, los jóvenes saben y la educación refleja lo que fue, digamos, el conflicto? No, los jóvenes saben poco. No saben lo que tendrían que saber. No hay una política, no sé cómo explicarte bien, una enseñanza sobre lo que pasó. Pero por ahí es un poco cultural. Hay generaciones, de mi generación, hay gente de mi edad que no sabe. Hay gente que no sabe que se festeja el 2 de abril. Pero bueno, eso pasa un poco por cada uno. Yo creo que hace falta que en los colegios se enseñe un poco más, todavía estamos nosotros vivos, que podemos por ahí aportar algo de lo que pasó para enseñar en los colegios, para hablar, para difundir. Pero bueno, así están las cosas.